Buenas tardes, amigos de Reportes Aladín. De nuevo en este domingo para tratar un tema que tiene una relevancia hoy, no solo ya para República Dominicana, sino para América Latina y el Caribe, independientemente de las relaciones con el resto del mundo, porque, como decía Dale Carnegie, de vez en cuando hay que contar sus bendiciones. Pero independientemente del tema que deseamos tratar en este programa, quisiéramos unirnos en nombre de quien les habla, de mi esposa Berta y mi familia, a extender unas condolencias públicas al expresidente de la República, Hipólito Mejía, y sus hijos, como a su familia también, por el fallecimiento de quien fuera su esposa, doña Rosa, una persona querida por todos en la República Dominicana y aún también por muchos dominicanos y dominicanas en el exterior. Independientemente de que el tema que hoy quiero tratar, que es un tema vinculado a la diáspora de República Dominicana, quisiera también recordar, porque trabajamos juntos, junto al grupo de Semana Dominicana en los Estados Unidos, de otra persona que falleció, el licenciado Frederick Mansadé, economista, trabajó muchos años como director ejecutivo en Funglode, pero independientemente de esa relación institucional, él fue miembro del grupo de Semana Dominicana en los Estados Unidos, presidido por el doctor Luis Heredia Bonetti, ya fallecido, y he querido mencionar ese nombre porque cuando se habla de la diáspora dominicana, y sobre todo ahora que tanto se celebran los casi alrededor de 8.000 millones de dólares que vienen de remesas de los dominicanos desde los Estados Unidos de América y otros países del mundo, tengo que recordar sin lugar a dudas el trabajo que se hizo en Semana Dominicana durante años para que, en primer lugar, recuperar la autoestima de los dominicanos en el exterior, reconocer a los que habían triunfado en diferentes países, pero muy especialmente también en los Estados Unidos de América y Puerto Rico, cuando hacíamos seminarios de atracción de inversiones y también logramos crear las primeras asociaciones de profesionales dominicanos en los Estados Unidos de América. Por eso le extendemos a la esposa y familiares de Frederick Mansadé nuestras condolencias, porque ese grupo de Semana Dominicana en los Estados Unidos de América, del que yo fui parte también, independientemente de mis funciones como hombre de Estado, ya que cuando fui embajador 2 veces ante la Casa Blanca, director ejecutivo en el Banco Interamericano de Desarrollo y también embajador ante la OEA, cada año en que tuve en esas funciones me integré a las actividades de Semana Dominicana en los Estados Unidos y eso logró compactar también a la diáspora dominicana y sobre todo crear las primeras asociaciones profesionales dominicanos, tanto en Estados Unidos, Puerto Rico y posteriormente en otros países. Y en ese sentido hay que extenderle un voto de recordación al trabajo que durante 20 años hizo Semana Dominicana en los Estados Unidos. Por eso, cuando ahora se hace público que las remesas de los Estados Unidos de América que enviaron hacia América Latina y el Caribe llegaron al récord en el 2021 de un total de 128.000 millones de dólares. Oigan bien, 128.000 millones de dólares vinieron de las remesas de los inmigrantes de América Latina y el Caribe. Le llegaron a América Latina y el Caribe un alto porcentaje desde los Estados Unidos de América, el más alto en los últimos 20 años, dicho sea de paso. Por eso queremos mencionar precisamente a esa diáspora dominicana que ahora tanto se celebra
pero que allá por los años de los 80 y de los 90 muy pocos dominicanos hablaban de ese tema, y fue Semana Dominicana en los Estados Unidos que logró compactar voluntades y visibilizar a esos dominicanos que se ganaban la vida y mantenían a sus familias aquí en la República Dominicana. Por eso mencionar este monto de lo que fueron las remesas hacia América Latina y el Caribe por unos 128 mil millones de dólares, con un crecimiento en casi el crecimiento más alto en los últimos 20 años. Hacemos una breve pausa y retornamos en unos instantes. Así se sentirá tu negocio cuando le pongas pilas nuevas. Ya está aquí Expo Fomenta Pymes Banreservas. Aprovecha tasas desde 7.95%, ofertas en comercios aliados, talleres de educación financiera y mucho más. Expo Fomenta Pymes hasta el 30 de abril. Más información en banreservas.com. Banreservas, el banco de todos los dominicanos. Por naturaleza, somos seres felices. Disfrutamos de quienes nos rodean. Luchamos para alcanzar nuestras metas. Nuestra imaginación descubre mundos y nos impulsa a ser mejores. Por eso buscamos el mejor sabor de la naturaleza. Yogurt Rica. Encuéntralos en nuestros nuevos sabores: natural sin lactosa, chocolate, piña y piña colada. Con menos azúcar y mejor sabor. Perfeccionamos lo mejor de la naturaleza porque la vida es rica. Así se sentirá tu negocio cuando le pongas pilas nuevas. Ya está aquí Expo Fomenta Pymes Banreservas. Aprovecha tasas desde 7.95% fijas hasta 3 años. Ofertas en comercios aliados, talleres de educación financiera y mucho más. Expo Fomenta Pymes hasta el 30 de abril. Más información en banreservas.com. Banreservas, el banco de todos los dominicanos. Bien, amigos, continuamos con el reporte Saladín, haciendo un análisis de lo que fue el impacto de las remesas enviadas por supuesto, los dominicanos residentes en los diferentes países del mundo y también de otros países hacia América Latina y el Caribe, cuando se elevaron, como lo decía anteriormente, a unos 128 mil millones de dólares. Y por eso destacamos que ya para las proyecciones que hay en relación con este año, se estima que estos, dependiendo de las ayudas también que los gobiernos de los países anfitriones de nuestros inmigrantes continúen dándole a la población laboral, muy especialmente al inmigrante, también se pronostica un crecimiento sensible. En el caso de Centroamérica, para destacar lo que han sido el flujo de esas remesas, de hecho, las remesas tuvieron un crecimiento mayor que el Producto Interno Bruto de casi todos los países de América Latina. Es decir, que cuando las remesas crecieron para toda la región en un 12.8%, eso significó que crecieron mucho más que el crecimiento interno de las economías de muchos de nuestros países de América Latina y del Caribe. En el caso de Centroamérica, estas crecieron un 25% sobre el PIB per cápita, y definitivamente en esos casos pues se destacan algunos países, especialmente el monto de las remesas a Guatemala. Pero hay un caso que llama poderosamente la atención y quiero detenerme en él un poco, que es el caso de México. El envío de remesas en lo que fue el cuarto trimestre del año
2021, México recibió finalmente un total histórico de 51.594 millones de dólares, una cifra superior en 271% a la del año previo, es decir, al año 20, lo que implicó 10.989 millones de dólares adicionales a lo que se recibió en el año 2020. Y yo quiero destacar que en el caso de México, por ejemplo, muchas veces se ha destacado, y excusan la redundancia, que finalmente la migración mexicana a los Estados Unidos de América ha generado ingresos para México mayores que los que le producía el petróleo. De México se citaban en años anteriores que las remesas de Estados Unidos a México habían llegado a los 29.000 millones de dólares, lo que representaba un monto superior a las exportaciones de petróleo de ese país. Bueno, pues en este caso, ese máximo histórico que alcanzaron las remesas en México en el pasado año, de 51.594 millones de dólares, representó una cifra superior en 271% el monto de lo recibido en el año 2020. Y por otra parte, hay que destacar que México en años anteriores, en los años en que yo me desempeñaba como director ejecutivo alterno por México y República Dominicana, porque nuestro país se sienta en la silla de México, que es uno de los principales accionistas del Banco Interamericano de Desarrollo, como director ejecutivo alterno. Y ese crecimiento de las remesas, que fue de un 8.4% en el pasado año, ha sido la mayor tasa de crecimiento en relación con lo que ha sido el ingreso per cápita de los mexicanos en muchos años, Y sobre todo, que cuando hablo de los años del periodo 2000, 2004, 2008, que pasamos en el Banco Interamericano de Desarrollo, México tenía ya un programa, la Secretaría de Asuntos Sociales, más conocida como CDSOL, en la que por cada dólar que enviaban los mexicanos, pongamos por ejemplo, del estado de Illinois, el gobierno federal ponía $1 y el estado local ponía otro $1. Y se le pedía a esos mexicanos que expresasen qué preferencias tenían para que esos recursos de las remesas llegasen a su estado, si era en construcción de escuelas, de hospitales, de carreteras, mediante esa política que desarrolló la Secretaría de Asuntos Sociales de México en relación a esos años que he mencionado. Por otra parte, en el caso también, lo volvemos a enfatizar, de Centroamérica, el monto que recibió Centroamérica fue un monto histórico de 34.102 millones de dólares, con un crecimiento anual, esta vez las remesas para esa región, del 29.6%, la mayor entre las subregiones de América Latina. Y por supuesto, ya lo decíamos, que Guatemala fue uno de los países más beneficiados porque las remesas crecieron en el año 2025 alrededor de un 35% con respecto a los otros países de Centroamérica. Y por supuesto, no podemos dejar fuera a Suramérica, independientemente del hecho de que Suramérica es una región donde hay una menor inmigración comparada con los otros países de América Latina y el Caribe. Quisiéramos en este momento hacer otra breve pausa y retornar en unos instantes.
se sentirá tu negocio cuando le pongas pilas nuevas. Ya está aquí Expo Fomenta Pymes Banreservas. Aprovecha tasas desde 7.95%, ofertas en comercios aliados, talleres de educación financiera y mucho más. Expo Fomenta Pymes hasta el 30 de abril. Más información en banreservas.com. Banreservas, el banco de todos los dominicanos. Hay dos cosas que endulzan la vida de los dominicanos: el cariño de nuestra gente y el azúcar papagayo. ¿Y a quién no le gusta el dulce? Por más de un siglo, el Central Romana Corporation ha producido el azúcar de los dominicanos, Papagayo, abasteciendo con seguridad la demanda nacional, creando miles de empleos y exportando a los mercados internacionales. El cafecito, el bizcocho, la batina y el pilón, el dulce leche y su concón, son cosas muy nuestras que endulzan el corazón. Azúcar Papagayo es calidad del Central Romana. Así se sentirá tu negocio cuando le pongas pilas nuevas. Ya está aquí Expo Fomenta Pymes Banreservas. Aprovecha tasas desde 7.95% fijas hasta 3 años. Ofertas en comercios aliados, talleres de educación financiera y mucho más. Expo Fomenta Pymes hasta el 30 de abril. Más información en banreservas.com. Banreservas, el banco de todos los dominicanos. Bien, amigos, continuamos con el reporte Saladín, que hoy lo estamos dedicando, y al decir esto, a la diáspora dominicana en el exterior, porque, como yo lo decía anteriormente, ahora que se celebran tanto esos alrededor de 8.000 millones de dólares de remesas que envían los dominicanos residentes alrededor del mundo, porque ya no hay países donde no haya un dominicano, es bueno destacar también esa labor que hizo ese grupo Semana Dominicana en los Estados Unidos de América. Y yo personalmente, independientemente de las funciones de Estado que desempeñé a lo largo de una vida como hombre de Estado, siempre me ha llamado la atención que ahora, cuando finalmente se ha creado en el Ministerio de Relaciones Exteriores, institucionalmente, un área para trabajar con la diáspora dominicana en el exterior, que es bueno destacar que muchos de esos dominicanos y dominicanas que trabajaron en Semanas Dominicanas en el exterior, que yo recuerde, quizás con excepción del doctor Luis Heredia Bonetti, nunca le fue reconocido ese trabajo que hicieron para la República Dominicana. Y quizás en la coyuntura actual es bueno recordar a algunos de los miembros del Comité Ejecutivo de Semana Dominicana que se fueron, por supuesto, entre ellos, como siempre, el presidente del Comité Ejecutivo, el doctor Luis Heredia Bonetti. Mencionar al ingeniero Víctor Tomén Ribot, que también fue un destacado miembro de la misma, un hombre que llegó en su ejercicio profesional contratado por la idea a construir viviendas en África, a un economista tan conocido como Ramón Martínez Aponte, que también se destacó dentro del grupo de Semana Dominicana, y por supuesto, en el caso que mencionaba anteriormente de recientemente fallecido Frédéric Mbanzadeh, independientemente de todos los otros miembros del grupo, que prácticamente ninguna de las autoridades, por lo menos en los últimos años, le han hecho un reconocimiento a ese grupo de mujeres y hombres, ya que Maurín Tejada, viuda Heredia, llegó a crear un premio para las maestras dominicanas en los Estados Unidos de América y traerlas precisamente al colegio que ella dirigía como un premio para reconocer el valor y los años de docencia de esas maestras dominicanas en el exterior. Entonces, independientemente de ese trabajo,
hay que ser siempre agradecido. Y agradecidos de esos dominicanos que en el exterior, yo organicé cuando fui embajador ante la Casa Blanca, los sábados en la mañana abríamos la embajada para lo que llamamos un programa de acercándonos a nuestras raíces o volviendo a nuestras raíces. Y le dábamos a los hijos de dominicanos que habían nacido en Washington y área metropolitana cursos de historia, de educación, de cultura dominicana para acercarlos hacia nuestro país. Y en esa oportunidad, ya que el mayor general retirado Soto Jiménez había sido agregado militar, siendo yo embajador ante el gobierno de los Estados Unidos de América, él había sido ya nombrado ministro de las Fuerzas Armadas de nuestro país, y le pedimos como cooperación facilitar un autobús cuando organizamos un viaje con todos esos niños y sus padres para conocer la ciudad colonial y también los hoteles del este, para estrechar ese sentimiento de dominicanidad con esos niños que habían nacido en las áreas de Washington. Lo mismo hicimos muchas veces en la escuela Salomé Ureña, Eugenio María de Hostos en New York también, con charlas y conferencias que daban algunos de los miembros de Semana Dominicana para que esos niños se familiarizaran con lo que era el país de origen de sus padres y de sus madres. Es bueno mencionar todo esto, como lo decía al inicio de este programa, para contar nuestras bendiciones, porque esas remesas que han llegado a los 129,000 millones de dólares para América Latina y el Caribe han hecho una diferencia. Si ustedes piensan que América Latina y el Caribe necesitan anualmente una inversión extranjera directa por parte de capitales extranjeros de alrededor de 150,000 millones de dólares para ayudar nuestro desarrollo, es decir, capital del sector privado alrededor del mundo, inversionistas extranjeros, y ustedes comparan esos 150,000 millones de dólares que se necesitan de inversión extranjera directa con los 129,000 millones de dólares que representaron las remesas en el 2021, ustedes se dan una idea de lo que es el monto de lo que recibimos de remesas, independientemente del caso dominicano, alrededor de 8,000 millones de dólares. ¿Cómo manejar esas balanzas de pago en América Latina sin ese aporte de las remesas? Por eso hay que darle las gracias. Y por eso, no sé quién mencionó, y yo ratifico y propongo públicamente a las autoridades actuales que se levante un monumento a los dominicanos residentes en el exterior, independientemente de ese día consagrado a los dominicanos residentes en el exterior, que se levante un monumento a la diáspora dominicana, porque definitivamente su aporte, y mi esposa Berta Ninde Saladín y yo, quienes abrimos la embajada a todos los dominicanos en Washington, y después de la misa del Día de la Altagracia invitaba a toda la colonia dominicana a venir a la embajada a comer con nosotros. Abrimos la embajada para los dominicanos y dominicanas residentes en el área de Washington. Alguien a veces lo tomaba hasta con humor y decían, bueno, ahí sabemos ya que nos vamos a encontrar con un arroz con pollo. Pero independientemente de la nota humorística, abrimos la embajada a los auténticos dominicanos y dominicanas que con su sacrificio ayudan con esos 8,000 millones de dólares a equilibrar la balanza de pagos de nuestro país. Bien, amigos, concluimos el reporte Saladín.